Para aquellos que no me conozcáis, me llamo Víctor Zaragoza. Yo cuando empezó todo esto del coronavirus tenía una agenda llena de compromisos, tenía el año hecho. De hecho, este año y el que viene lo tenía prácticamente vendido y de la noche a la mañana pasé a tener el calendario vacío. De unas previsiones de facturación muy buenas pasé a unas previsiones de facturación que eran pues irrisorias al lado de lo que teníamos y fueron unos días muy duros al principio. Recuerdo que estuve 3 noches sin dormir. De hecho, luego he leído que es bastante habitual en estos tiempos el tema del insomnio. Afortunadamente he recuperado el sueño y he recuperado muchas cosas. Aquellos días que estaba prácticamente bloqueado, lo que hice fue volver a la esencia de lo que me movía. Y en mi caso lo que hice fue pues, ofrecer asesoría gratis a todos los clientes con los cuales había trabajado a lo largo del último año. Dejé de ver la desgracia o dejé de ver la pena y traté de empezar a ver las oportunidades que se abrían. A partir de aquí rediseñamos todo nuestro modelo de negocio y pasamos de un modelo presencial, en lo cual online era más que nada marketing, a un formato online y que fuimos probando con varios clientes, empezaron a ir bien, esos clientes atrajeron a otros y poco a poco fuimos recuperando la armonía, la sintonía y a día de hoy pues prácticamente que hemos recuperado. Por supuesto que es un escenario súper diferente al que nos enfrentamos. En todo este proceso nosotros trabajamos mucho con Big Data, es decir, analizamos todo lo que está pasando en las redes sociales y eso nos da pues, a tiempo real una lectura inmediata de todos los cambios que van aconteciendo en la sociedad, que van aconteciendo en la manera de comunicar y, por tanto, vamos viendo y monitorizando constantemente qué es lo que la gente valora más y qué es lo que la gente valora menos. Es una información que habitualmente pues, la trasladamos, la trabajamos con nuestros clientes, pero en este caso pensamos que como una deferencia especial a todas las personas que están suscritas a nuestra newsletter y que han ido a nuestra web y se han descargado algo y que alguna vez pues, nos han seguido, pues dijimos, oye, vamos a preparar una pequeña charla, una pequeña ponencia en la cual podamos compartir y ayudar no solo a clientes, digamos, con los cuales hemos trabajado, sino también pues, a otras personas que, como yo, hace unos meses, pues estoy seguro que muchos os estáis, o la mayoría os estaréis enfrentando a un cambio de paradigma total en lo que es vuestro modelo de negocio, en lo que es la sociedad, en lo que es lo que espera la gente y, por tanto, todos estos cambios también implican que la manera de aproximarnos a las personas, a la sociedad, pues ha cambiado radicalmente. Entonces, en esta ponencia, vamos a ver un poco pues estos cambios, ¿vale? De hecho, se va a dividir en 3 partes la ponencia. En uno vamos a hacer un análisis de la situación general. Este análisis nos va a servir para ver estas tendencias, para ver exactamente en qué ha cambiado, para entender esos cambios, para intuir lo que está pasando. Ya os digo que es un análisis que hemos hecho. Tenemos los datos y las conclusiones las dejamos bastante abiertas porque evidentemente que esto es un diálogo que vamos a construir juntos, nosotros con vosotros, y por supuesto que estoy seguro que nuestros puntos de vista se podrán enriquecer muchísimo con vuestras aportaciones. Al final, en comunicación, en storytelling, no hay fórmulas mágicas, hay formas que funcionan y pues nos podemos inspirar en esas formas. En esta conferencia vamos a tratar de desvelar en esta primera parte esas formas que han funcionado para conectar con audiencias, para conectar con clientes. Después, una vez hecho este análisis, que vamos a dividir en un análisis general, análisis del poder, análisis del dinero y análisis del consumidor. Después de ver este análisis, vamos a ver qué lecciones podemos sacar, es decir, qué principios podemos sacar para nosotros a la hora de comunicar, para nosotros a la hora de vender y finalmente, pues, cómo adaptar todo esto a nuestro relato de ventas, es decir, de qué manera podemos evolucionar, podemos transformar, podemos mejorar, podemos afinar ese relato de ventas.
Entonces, dicho esto, entro en materia porque hay chicha de la buena y vuestro tiempo es valioso, el nuestro también, así que vamos para ello. Para empezar, lo que hemos visto es que el uso de las redes sociales ha disparado y todos estos datos, por cierto, los tenemos gracias a nuestro partner en tecnología, que es Epsilon Technologies, y en concreto con una herramienta que se llama Digital Scanner. Si googleáis Epsilon Technologies, Digital Scanner de Epsilon Technology, podéis encontrar más información. En esta herramienta de Big Data lo que hemos visto es que se ha disparado el consumo de redes sociales, como os decía, y curiosamente, así como la gente antes usaba mucho Instagram y estaba mucho en tendencia, ha habido un rebrote de los contenidos y del uso de Facebook, ¿no? Ahora vemos que Facebook domina ese uso bueno, pues antes no era así. También se ha disparado el uso de TikTok, no tenemos recogidos los datos todavía, pero hemos constatado también, pues como TikTok como un ejemplo de otras maneras de comunicar. También un dato que queríamos compartir y algo muy interesante y que estoy seguro que vosotros lo habréis vivido también, es que más que nunca, si antes ya nadie se creía nada, a la hora de cuando vendes algo, ¿no?, y tratas de transmitir un mensaje, es muy difícil hacerlo creíble. Este es el kit de la cuestión. Pues lo que vemos es que con el tema COVID se ha disparado más la desconfianza y tenemos encuestas que ahora he visto que esta semana otros medios han hecho otras encuestas. En la nuestra teníamos unos datos de que un 70% de la población en general no se estaba creyendo la información oficial sobre lo que se transmitía de COVID. Y en una crisis como esta sanitaria, que falle la confianza en los canales oficiales, pues por supuesto tiene una traslación a nosotros a la hora de transmitir, a la hora de vender un mensaje, porque nos estamos enfrentando a una audiencia, a una población que no se cree nada. Y bueno, evidentemente que el tema de COVID ha sido uno de los más mencionados en todas las conversaciones que hemos monitorizado. Monitorizamos no como la policía que monitoriza, nosotros monitorizamos, por supuesto, con total anonimidad y simplemente vemos los agregados y las tendencias de temas de conversación que se están dando. Para hacer esto hemos analizado 153.000 contenidos. En concreto, la foto que os vamos a presentar es de los últimos 30 días. Actualizamos los datos este domingo y hemos excluido, que sepáis que de todo lo que vamos a ver, hemos excluido promociones de pago, es decir, aquellos contenidos, aquellos relatos, aquellos storytellings que han ido para arriba porque se ha puesto dinero detrás, porque precisamente lo interesante del ejercicio que estamos haciendo es entender aquello que de manera orgánica está llegando y está conectando con la gente. Venga, dicho esto, entramos, ¿vale? Aquí tenéis las dos herramientas que hemos usado, una Digital Scanner que os presentaba, otra Icarus, las dos de Epsilon Technologies. Y dicho esto, vamos a entrar en la materia de estos 4 ejes para ver, hemos considerado que son los 4 ejes que más cosas interesantes han dado por las implicaciones que tienen. Uno es en general, que como veréis, pues bueno, ahora entramos en materia, pero en fin, que los cotilleos y el tratar de evadirnos de la situación a través de las vidas de famosos, pues ha sido una de las grandes tendencias. Lo que más la ha petado en redes ha sido este tipo de cosas, lo cual nos da algo interesante a pensar, y es que la gente tiene esa necesidad de evadirse, de salir de una situación que ha sido y que sigue siendo y que será, por lo que estamos viendo, también muy dura. Luego también hemos visto, no entraremos en profundidad, pero un poco el tema de los partidos políticos y los relatos que han hecho y cuáles han funcionado mejor y cuáles han tenido más engagement y más viralidad. También entraremos en el dinero en la banca, porque se ha dado un fenómeno muy curioso y hemos visto cómo la banca ha pasado de ser el malo de la película, que es lo que en el relato de la crisis de 2008 la banca era el malo de la película, a cómo se han convertido en uno de los sectores más reputados y que más prestigio han ganado. Lo cual nos ha parecido interesante porque es algo que puede ser aplicable y que tiene muchos learning points para en general todos los sectores, ¿no? Ver cómo un sector que estaba en el punto de mira y que tenía una reputación baja o muy baja para algunos segmentos, pues por el relato, por la manera de comunicar, por la manera de acercarse durante esta crisis, pues han conseguido pues cambiar ese relato.
Y luego también nos meteremos en el sector alimentación, que también han pasado cosas interesantes. Bueno, dicho eso, y vamos a entrar de pasada, no vamos a verlo todo, pero lo que hemos visto es que si analizamos todo lo que ha pasado, todos los storytelling que más han funcionado, lo que vemos es que los posts que más la han petado en general, que más engagement tiene, veremos primero engagement y luego veremos... engagement quiere decir el número de me gustas en base a los seguidores que tienes, y nos parece interesante porque quiere decir que tienes muy viva la comunidad. Bueno, no voy a entrar a analizar esto, iremos directamente a lo que nos interesa, pero lo que vemos es que como son sobre todo pues posts y historias pues de celebridades, de gente famosa. Ahora vemos por interacciones las que más la han petado, vemos Cristiano Ronaldo, en fin, famosos y famosas, y nos parece interesante porque al final la tendencia que vemos es que hemos tenido durante este confinamiento la necesidad de evadirnos de los problemas de nuestra vida con vidas idílicas de otros, ¿no? Y esto a nivel de storytelling es interesante porque uno de los arquetipos de relato es las historias de visión. Para que me entendáis, pues vendría a ser, por ejemplo, el construir una utopía de cómo habría de ser la vida, de cómo habría de ser el futuro y posicionar nuestra marca como un agente de cambio para hacer realidad ese futuro, ¿no? En un ejemplo concreto, pues podríamos, por ejemplo, el caso de Unilever, que desde hace muchos años generan este relato en el cual nos pintan un mundo en el cual es un mundo sostenible, es un mundo ecológico, es un mundo, y a partir de aquí, pues la marca trata de vendernos unos productos que tratan de hacer realidad ese mundo, ¿no? Entonces vemos el tema de las utopías, es decir, el de ver pues una utopía en este caso a través de esos famosos, ¿no? Y ese cuento de hadas en el cual pues vemos hombres y mujeres hechos a sí mismos. Vale, y dentro de este general hemos excluido a famosos, a influencers, y hemos visto marcas que han conseguido pues acercarse y vamos a ver cómo lo vemos. Por un lado, vemos historias de humor, historias de reconocer a los héroes. Ya vemos el caso de Iberdrola, por ejemplo, que ha sido un post que tuvo muchísima repercusión, reconociendo a los sanitarios, Fuerzas Armadas, etc. También el caso de Izaguirre, digamos, favoreciendo pues todo el tema de los aplausos que se hacía para reconocer la lucha del Frente Sanitario, o Iberdrola también, en ese caso de los aplausos y tal. Y eso nos ha parecido interesante porque al final vemos cómo fijaros que los storytellings que más la han petado, quitando a los famosos, son storytellings que no se basan en vender ningún producto y ningún servicio. Fijaros que todo es reconocer, es entender, empatizar con la situación que está viviendo la sociedad y tratar de reconocer a aquellos héroes, heroínas anónimas, la forma de sanitarios, de Fuerzas Armadas, de lo que sea, que están en esa primera línea del frente, ¿no? Y a nivel de relato es un arquetipo interesante porque vemos cómo el héroe de la historia, los héroes de la historia son esos sanitarios. También no hemos recogido el caso, pero es muy interesante también el caso de Naturgy, y de cómo Naturgy a esos héroes incluso les ha hecho unos descuentos especiales, incluso les paga gratis la luz durante un año, ¿no? En la línea de este relato de reconocer. Vamos a ver un momento el vídeo este de Bankinter. La materia prima de un banco es el dinero. Para Bankinter es la confianza. A simple vista el dinero es dinero y nada más que eso. Pero en momentos como este los bancos deberíamos verlo como lo ve la gente. Porque cuando uno se acerca, empieza a ver otras cosas. Dicen que el mal tiempo buena cara, que se liga de peores, pero el dinero es cobarde y contagia sus temores. El dinero no es dinero, el dinero es el esfuerzo, lo difícil que es ganarlo y lo sencillo que es perderlo. Esto pasará seguro, este no es nuestro destino, lo importante aquí es que nadie se quede por el camino. Volverán esos momentos de las cosas cotidianas, una cena con amigos, un beso cada mañana, de gastarlo en cosas simples que parecen muy complejas, cumpleaños infantiles, sonrisas de oreja a oreja, vacaciones en la playa, con verbenas en las playas y brindar por esos días.
En Bankinter queremos decirte con hechos que esto pasará y que estaremos contigo y con los que crean empleo. Por eso aplazamos el pago de capital de las hipotecas, incluso para los que no cumplan con los requisitos del gobierno, y daremos aún más tiempo a los que más lo necesitan. Flexibilizamos las condiciones de ingresos de los clientes de nuestras cuentas de autónomos y nómina, para que sigan accediendo a todos sus beneficios. Y además, mantenemos el compromiso de darte más que nadie por tu confianza, hasta un 5% TAE en el primer año y sin comisiones, porque si algo es importante para ti, también debería serlo para tu banco. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú. El caso este de Bankinter ha sido, yo creo que es muy representativo de este cambio de paradigma que estamos viendo en las marcas y que hemos visto un tema y un sector tradicionalmente, digamos, muy conservador, como es la banca, a través de este anuncio de Bankinter, que de una manera orgánica y sin producción ha conseguido 3 millones de reproducciones de manera orgánica. Esto quiere decir que la gente coge y porque quiere se pone ese vídeo o se lo pasan a amigos y se pasan ese vídeo, ¿no? Y en este vídeo, en este relato que lo han transmitido a través de anuncios y también a través de redes sociales, vemos dos cosas muy importantes que tienen algo que ver y que tienen algo que enseñarnos. Lo primero es que cambian el dinero y la visión del dinero, y el dinero ya no es nada, el dinero es un medio para otra cosa, es decir, que el dinero no es un fin, el dinero es un medio para alcanzar otra cosa. Y esto es muy importante porque también es un tipo de relato que durante la crisis económica hubo un banco que se llama Triodos Bank que hizo bandera de este relato de cambiar el paradigma del dinero, y también durante la crisis de 2008 consiguió unos crecimientos y abrir una red de oficinas en un momento que la banca estaba cerrando oficinas. Es decir, que vemos este cambio de relato y el dinero se convierte en un medio para otras cosas. Y luego la otra cosa que es muy interesante y que por eso poníamos este ejemplo para hacer una reflexión, es que fijaros que la primera parte del vídeo nos habla de ese cambio de paradigma del dinero, pero la segunda parte, y eso tomar nota para vuestros storytelling de venta, hacen story doing, es decir, no hacen bla, 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 vamos a unirnos, vamos a ser más fuertes, que chupi guay, no hay bla, bla, bla. Lo único que hay es datos y hechos concretos, acciones concretas que van a hacer plazo doing. Es decir, cómo van a hacer realidad esa historia, ¿no? Y nos hablan pues, de medidas concretas, de que aplazarán el plazo de los pagos de las hipotecas, que las condiciones las flexibilizarán, etcétera, 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 ¿no? Y eso es otro learning point que a través de este ejemplo os lo queríamos decir. Es decir, que la época del bla, bla, bla se ha acabado y lo que la gente valora, lo que la gente necesita es acción. Son cosas concretas. En una situación de crisis sanitaria y de crisis económica a la cual estamos entrando ahora, lo que la gente necesita son acciones concretas. Bueno, en fin, más ejemplos de marcas, ¿vale? Pero en general lo que vemos es esto, que ninguna vende, las marcas que la petan, los storytellings que la petan no son las que venden productos o servicios directamente, sino las que hacen que la sociedad se convierta en un héroe. Y al final la marca, en nuestro relato, nuestros productos, nuestros servicios, se han de convertir en una especie de Yoda en Star Wars con Luke Skywalker. Es decir, en Star Wars Luke Skywalker es el héroe, en estos relatos la sociedad es el héroe. Y Yoda es esa persona que le da las habilidades, le da recursos para poder alcanzar su objetivo. Y eso es lo que están haciendo las marcas que la están petando y que estamos viendo que la están petando. Teniendo muy claro y reconociendo y agradeciendo los que están en primera línea o los que la han estado y luego trasladando a través de acciones y hechos concretos, ¿vale? Este es un poco por encima el primer eje. El segundo eje que vamos a ver es el tema del poder de políticos, de partidos políticos y sus relatos. No voy a entrar en mucha profundidad en este tema porque además levanta pues, las pasiones más bajas de todo el mundo y simplemente a modo de curiosidad vamos a ver, los datos nos muestran que el partido que más ha conseguido a través de redes sociales llegar y conectar con su audiencia es Vox, con bastante diferencia, y luego Podemos en algunas acciones concretas, ¿no? También es muy paradigmático que fijaros que dentro del espectro ideológico precisamente los dos partidos, uno el que está más a la izquierda y otro el que está más a la derecha, en una situación de emergencia, en una situación de inseguridad, pues son los que más repercusión han tenido, ¿no? Y su manera de comunicar, así como la manera de expresarse de sus líderes a través de un mensaje directo, dando certezas y dando pues seguridad, pues ha conseguido
llegar, ¿no? Y de hecho, pues lo que hemos visto es que la conversación pues está dominada sobre todo pues por estos partidos, ¿vale? Si bien hemos visto alguna excepción de algún otro vídeo. Como os digo, hemos excluido del análisis todos los posts que no son orgánicos. Entonces, todo lo que es contenido de pago no nos hemos metido en esa harina porque consideramos que no es interesante analizar, porque evidentemente que si le metes mucho dinero a una publicación, si le metes mucho dinero a algo, pues va a llegar a mucha gente, pero eso no nos interesa. Lo que nos interesa ver es aquello que realmente llega. Y como os decíamos, vemos que, bueno, pues estos ejes, ¿no? Como que a nivel de redes sociales lo que más ha llegado es el castigo, la ira contra el gobierno central, también contra algún gobierno autonómico, un relato y un mensaje directo y honesto. Y esto es otro learning point que para vender cualquier cosa en estos tiempos también queríamos compartir como una conclusión general. Fijaros que los relatos a nivel político que más han funcionado son aquellos directos y honestos. Una vez más, la época del bla, bla, bla ha pasado a mejor ver, ¿no? Entonces, de hecho, algunos pensadores hablan y dicen que el storytelling muere y que nace el story doing, ¿no? Un tipo de relatos que ha de ser muy directo, muy sincero y otro tipo de relatos. La época de Obama, en la cual Obama te hacía un relato largo, bonito, pues eso es otro tiempo. Ahora necesitamos cosas directas, acciones directas, y como ejemplo pues sirva Trump, que en Estados Unidos tiene unos índices de popularidad altísimos. Entiendo que aquí en España a nadie le cae bien, eso a él le da exactamente igual, porque con su votante está consiguiendo unos niveles de engagement, no los hemos incluido aquí, pero los tenemos monitorizados altísimos. ¿Y cómo lo hace? Siendo sincero, siendo directo y siendo honesto, y no sin equivocarse, porque se ha equivocado en muchas cosas, sino reconociéndolo. Bueno, en fin, dejamos el análisis político, consideramos interesante simplemente incluirlo por el tema del relato honesto y directo, que es el que funciona, y entramos en el eje dinero. Entonces, en el eje dinero lo que hemos visto es que los relatos que más han llegado pues son los que una vez más ponen a la sociedad como los héroes, y las marcas ayudan, los storytellings transmiten cosas que se están haciendo, ¿no? Por ejemplo, donaciones de material sanitario, reconocimiento y a familiares o a lo que se ha conocido como digamos, partes vulnerables de la sociedad, como en este caso los mayores con Bankia, etcétera, ¿no? También en Santander hemos visto que Santander también ha reposicionado y ha conseguido llegar mucho a su público. De hecho, el ejemplo que tenemos para compartir de Santander, Bankia también, pero fijaros que ninguno de estos relatos vemos que venden producto o servicio, ¿no? Sino lo que vemos todo el rato son acciones para la sociedad. Vamos a ver este fragmento de este pequeño vídeo que Santander hizo y que también tuvo mucho éxito. Cuando te dices que estés concentrado en seguir recuperándote y mirar hacia adelante. Esta es la pulserita de la Maratón de Valencia. Es lo único que no me he quitado en los 27 días. Cuando no te des cuenta, pues estarás otra vez corriendo los 20 kilómetros con la disciplina y el trabajo diario que estás haciendo y con esta actitud tan fantástica que tienes. O sea, que muchas felicidades. Yo también, compañero, está enferma y él es contra mí, que es el CEO de Santander España. Bueno, llévele doble ración de postre hoy para Javier, que se lo está ganando. Tengo tan buenas noticias. Con suerte, mañana se va a casar. Ay, qué bueno, bien. Y esto es la clave, ¿no? Creo que lo importante en los momentos críticos es mantener la ilusión, mantener la motivación y mantener objetivos, ¿no? En fin, es un pequeño clip, un pequeño fragmento en el cual una vez más vemos que no venden nada y lo que vemos es simplemente pues, el lado humano, el lado más cercano. Como habéis visto, son empleados de Santander que estaban ingresados o que han estado ingresados por COVID, y cómo el banco lo que hizo es hacerles una videoconferencia con Rafa Nadal, que lo que hizo es tratar de transmitirles pues ánimos, esperanza y para que se recuperaran de la enfermedad.
Es decir, que vemos una vez más cercanía, vemos un lado humano, vemos que no venden nada y vemos empatía, ¿no? Empatía hacia las víctimas, en este caso de los propios empleados del banco, las víctimas de la enfermedad y de esta crisis sanitaria. En fin, cerrando el tema del dinero, vemos como en la banca pues ha habido un cambio total de relato, ¿no? Y de esa banca que eran los malos, vemos una banca que son los buenos, lo hemos visto con estos ejemplos, una banca que no vende, una banca que trata de ayudar, una banca en la cual el héroe es el cliente y la sociedad, y ello es el elixir que va a hacer posible la transformación, que va a hacer posible resistir, que va a hacer posible que superemos esta crisis, ¿no? Y tratan de, pues ese mensaje, apoyarlo con este tipo de acciones que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, con este vídeo de Rafa Nadal que estábamos comentando. En fin, vamos a entrar en el eje PAN, que le he llamado PAN, ¿no? Porque al final es del sector de la alimentación y de consumo, y vamos a ver un poco cosas que han pasado. A nivel consumo, en este primer caso de gallina blanca, tratar de hacernos el confinamiento pues mucho más fácil, y simplemente las marcas pues lo que han hecho es promocionar y darle mucha más fuerza a de qué manera, pues, es decir, no te voy a vender unos garbanzos, sino que te voy a dar contenido, te voy a ayudar a que en este confinamiento pues puedas hacerte unos garbanzos de coña, ¿no? Y si no has tenido tiempo para cocinar, pues ahora como podrás. También, otra vez y una vez más, el relato de los héroes y de la primera línea, es decir, de reconocer a la sociedad, una vez más, recetas, es decir, y esto nos parece interesante porque al final lo que vemos en el caso de consumo es el tema de que una vez más no te vendo nada, sino que te muestro la utilidad de los productos o de los servicios y te lo muestro dándote un valor, ayudándote en cosas concretas, ¿vale? Y vamos a ver otro relato, en este caso de Seagrams, que también ha tenido mucha repercusión, no tanto en interacciones totales, sino más bien en engagement. Vamos a verlo. La verdad, ¿quién nos iba a decir que estaríamos orgullosos de renunciar a ella, verdad? Pero lo hemos hecho. Y no hay nada más bonito que las calles vacías, porque salvan vidas y porque amamos tanto a esa palabra. Aquí estamos, esperando volver a llenar esas calles de ruido, de vida, pasando más tiempo que nunca entre cuatro paredes con alguien a quien no siempre escuchamos. Quién sabe, puede que estos días nos sirvan para hablar con nosotros mismos, para hacernos preguntas. Cuando volvamos ahí fuera, querrás que tu vida sea igual que antes. ¿Te gustaría cambiar algo? ¿Todo? Nada. Y bueno, en este caso nos ha parecido interesante porque al final lo que está tratando de trasladarnos Seagrams, esta marca de ginebras, pues es ese que hay mañana, ¿no? Y que esto pasará y que no nos quedemos anclados en el momento. Bueno, y otro ejemplo de Mercadona, para ver otro tipo de relato, también Mercadona no los hemos puesto, pero también ha conseguido mucho engagement. De hecho, al principio de la crisis, uno de los memes y de lo que más se popularizaba eran bromas y pues los supermercados estaban totalmente desbordados y pasaba todos estos temas del papel higiénico que se agotaba y todas estas cosas, de los cuales por Mercadona pues consiguió también ahí pues un posicionamiento. Vamos a ver este vídeo y lo analizamos. Y en este caso de Mercadona, pues vemos una vez más el relato este que nos hacen, ¿no? En el cual está claro que el héroe no es el producto, el héroe no es la marca, los héroes es la sociedad, y simplemente lo que nos muestran a través de este vídeo es como en estos momentos duros
en estos momentos de confinamiento, pues a través de los productos que podemos comprar en su supermercado, pues podemos pasarlos mejor, ¿no? En fin, lo que vemos es eso, contenidos y un storytelling orientado a las personas y también la otra receta de este sector es convertir al cliente en el alumno, al cual pues le ayudamos a tener una vida mejor. Bueno, en fin, vamos a ver algunos aprendizajes, vamos a tratar de resumir un poco todo esto que hemos visto, de ordenar todas estas ideas que hemos visto. Y un poco todo este panorama en el cual estamos totalmente inmersos, a qué conclusiones nos lleva, ¿vale? Como os digo, son conclusiones provisionales, son conclusiones que están vivas, son conclusiones orgánicas y para ir desarrollando, pues, entre todos, ¿no? Una cosa que hemos visto, primero de todo, es esa necesidad de evasión, ¿no? Esa necesidad de la visión, esa necesidad de la utopía, ¿no? Que hemos visto tanto en que lo que más ha funcionado han sido, pues, precisamente las vidas de los famosos, pero también cómo necesitamos que las marcas, otra cosa que hemos visto es ese cambio de relato de las marcas, ¿no? Y cómo las marcas han cambiado la actitud y, de hecho, ese cambio de actitud que hemos visto en ejemplos concretos, como en banca, como en consumo, ese cambio de actitud, ese cambio de dejar de vender directamente productos, de dejar de vender directamente servicios, ese cambio de actitud ha generado que la reputación de las marcas en general haya crecido muchísimo. Otra tendencia también que hemos visto es el estilo de vida confinado, es decir, cómo las marcas te ayudan, te dan esperanza, te dan soluciones, te dan recetas, te dan cosas para tener un estilo de vida confinado mejor dentro de las posibilidades. También hemos visto el tema del story doing, es decir, cómo queremos hechos concretos. Estamos en un momento en el cual lo que no queremos es tenerlas... O sea, volvemos al principio de la conferencia como hemos empezado. Estamos en un escenario que nadie se cree nada. La desconfianza es mayor que nunca. Entonces, necesitamos más que nunca, si queremos conectar con nuestro cliente, si queremos conectar con nuestra audiencia, que confíen en nosotros, que no nos vean como algo más, que no nos vean como bla, bla, bla. Y para eso la receta, la clave es esto que hemos visto del story doing. Es decir, que nuestro relato se base en hechos concretos, que transmita una visión, que transmita un concepto, sí, que transmita algo, pero anclado y basado siempre en hechos concretos, ¿no? Y que no se vea como habladuría barata, que no se vea como bla, 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 sino que se vea como real. ¿Por qué? Porque así lo hacemos creíble, porque así es verdad. Y yo creo que este proceso, de hecho, lo ideal no es ir o sea, ver la cosmética que quieres hacer y después tratar de hacer la realidad la empresa o directamente inventártelo y comunicar algo que no existe. Creo que esto es un approach equivocado, ¿no? Sino que todo lo contrario, lo que vamos a hacer es tratar de entender qué estamos haciendo bien, qué cosas están realmente funcionando y desde esa realidad, desde esa esencia, desde esa verdad de cada marca, coger y transmitirlo y comunicarlo. Es decir, que lo que estoy diciendo es que lo que vemos que funciona no son cosas superficiales ni cosas que van de fuera adentro, comunicativamente hablando, sino son cosas que van de dentro afuera, ¿no? Porque eso es lo que consigue, lo que permite que eso que estamos transmitiendo conecte de verdad, ¿no? Estamos hablando de que en esta época que nadie se cree nada, hemos de conectar con la audiencia, hemos de conectar con la gente. Y la única manera de hacerlo es que perciban que es verdad. Y para transmitir eso, hemos nosotros de hablar desde algo que realmente lo vivamos como tal. Vale, entonces, también a nivel de modo abierto, y un poco resumiendo todo esto, lo que vemos es que estos relatos de venta nos vemos más que nunca se han de basar en un mensaje aspiracional. Es decir, aquí no vendemos un producto o un servicio. Vender un producto o un servicio ahora, de hecho, puede ser incluso mal visto, como que estás aprovechando la situación para vender y dices, oye, estos tíos de qué van aquí, se están forrando cuando esto es un... Entonces, lo que necesitamos es generar una causa,
una causa, un porqué, un para qué, un propósito en el cual realmente la compañía, realmente los servicios, los productos que estamos vendiendo puedan realmente encajar y al final estamos transmitiendo una bandera. Son tiempos de incertidumbre, son tiempos que la gente, todos, hay unos índices de ansiedad que nunca se habían visto en la sociedad, son momentos en los cuales necesitamos que la gente perciba que somos algo más que unos vendedores y que estamos realmente haciendo algo en lo que creemos. Y que al final esos productos y servicios que estamos vendiendo son productos o servicios que nos sirven para hacer realidad ese propósito o esa causa que estamos transmitiendo, ¿no? En el caso de la banca, pues llevan años diciendo que centrados en las personas y que las personas es lo importante. Bueno, pues este mensaje no se hace creíble hasta el momento en el cual vemos que a través de acciones concretas realmente esa causa, ese propósito es una realidad. A través del story doing, que es la conclusión 2, vender los hechos. El otro punto es el que os estaba también anticipando antes de la autenticidad, ¿no? Hemos de ser capaces de transmitir la autenticidad de cada marca, de cada equipo, de cada producto, de cada servicio, de cada persona. Y desde esa autenticidad al final estamos hablando a través del relato y del storytelling de emociones, pero no estamos hablando de manipular a la gente. Estamos hablando de conectar con la gente, que es muy diferente. Entonces, al final, para conectar a la gente, hemos de hablar desde nuestra propia conexión. Las marcas, los vendedores han de ver dentro suyo qué hay auténtico, qué es aquello que les hace únicos, qué es aquello que les hace diferentes, ¿no? Y algo en lo que realmente crean y ser capaces de transmitirlo. Y entender que los héroes no son las marcas, los héroes de estos relatos en esta situación, y anticipamos que no solo es en esta situación de crisis sanitaria, sino en la de crisis económica, que ya estamos, por los datos que ya es innegable, es algo que todos los que estamos en el mundo de la empresa, pues ya vamos, no nos habían de contar nada, pero bueno, ahora ya hay datos oficiales que lo corroboran, hay imágenes que lo corroboran. Al final, en un escenario de crisis sanitaria o de crisis económica gorda como la que estamos, más que nunca no es el momento de que nosotros seamos los héroes ni seamos los cracks, sino que tratemos de entender que los héroes son todas y cada una de aquellas personas en su lucha diaria, que en su día a día, de la mejor manera que pueden, con los recursos que tienen, van a tratar y van a salir adelante, como en todas las crisis, al final, pues la sociedad coge y aunque parezca que no sale adelante. Y en esa visión, en esa utopía, en ese escenario de salir adelante, nuestras marcas, nuestros productos, nuestros servicios han de ayudar a hacerlo realidad. Entonces, en fin, un poco estas han sido las conclusiones, ¿vale? Y las conclusiones abiertas a las cuales hemos llegado. A nivel de relato y basado en la metodología que nosotros trabajamos, ¿vale? Simplemente comparto unos slides por encima de la metodología del Camino Amarillo, porque una cosa, para ver temas importantes para estas recetas para el mensaje nuevo de ventas, ¿vale? Primero, entender muy claro lo que quieres vender, a quién se lo quieres vender, pero entender mejor cuál es el propósito, cuál es tu causa, ¿vale? Receta 1, tener muy clara la causa, tener muy claro el propósito y tener muy claro cosas concretas. Receta número 2, tener muy claro los conflictos de las personas. Esto ya entramos en un tema nicho y hasta ahora, evidentemente que para una charla que estamos compartiendo con reflexiones en general, pues no hemos podido entrar al detalle, ¿no? Pero cada uno de vosotros tiene su propia lucha, tiene su propio frente y lo que hemos de tener muy claro es que en esta lucha que tenéis, más que nunca, habéis de entender el conflicto, el dolor, lo que duele a vuestro cliente y a vuestro cliente potencial, ¿no? ¿Cuál es ese dolor? Y todo el relato de ventas ha de estar totalmente basado en el dolor del cliente al cual os queréis dirigir. Es decir, lo que aquí estamos viendo de enfocarnos en el dolor y tratar de que con vuestro relato puedan tener esa epifanía, ese momento wow, ¿no? Y que veamos, por ejemplo, en el ejemplo de Bankinter, veíamos ese vídeo, ¿no? Y realmente nos hace un pequeño clic, porque nos hace algo que mucha gente compartirá, ¿no? Y que el dinero, evidentemente, que es
vamos, o sea, es con la felicidad y el amor de los pilares más importantes en nuestra vida. Pero que el dinero en sí no es nada, ¿no? Que lo importante aquí es el dinero como un medio. Y al final, viendo ese anuncio, nos tratan evidentemente de que Bankinter lo que quiere es ganar más gente, ¿no? Pero nos lo hacen haciéndonos un clic, ¿no? Un clic, una epifanía que nos regalan, como cuando vemos una buena película, cuando leemos una buena novela. Siempre una buena novela o un buen libro nos dan un aprendizaje, ¿no? En storytelling siempre hay un aprendizaje, siempre aprendemos algo, ¿no? Y a través de estos relatos han de aprender algo. Y bueno, con eso os quiero decir que ese relato se ha de basar en ese aprendizaje. Luego tenemos el tema de que os decía de la autenticidad. Entonces, para la autenticidad, la receta que os proponemos es de tratar de identificar en vuestra empresa, en vuestros equipos, en vuestra organización, qué cosas de verdad se están haciendo maravillosas y se están haciendo acojonantes para tratar de pues ayudar en la situación en la cual estamos viviendo, ¿no? Y ahí podéis encontrar una fuente inagotable de relatos y de cosas que transmitir de verdad a vuestros clientes y de pues, explicarles cosas que habéis hecho, cosas que han hecho vuestros equipos, cosas que ha hecho vuestra empresa en toda esta situación, porque yo no conozco a prácticamente ninguna empresa, ningún autónomo, ni nadie que en ninguna escala, en la situación en la que estamos, seguro que hay excepciones, pero en esto pues seré un privilegiado que me rodean personas de una calidad humana increíble, pero conozco 1000 historias de 1000 marcas, de 1000 profesionales que durante estos meses han hecho cosas increíbles y que ni siquiera las han comunicado, ¿no? Porque, y esto es muy noble, lo han hecho simplemente porque creían que lo habían de hacer, y eso está muy bien. Pero al menos, si no lo queremos comunicar, tenerlo claro, para incluso en un tete-a-tete, en una charla más íntima, pero poder transmitir eso a gente que potencialmente sean nuestros clientes, ¿no? Luego otra cosa muy interesante es lo de los tipos de relato, tener en cuenta estos tipos de relato. Yo normalmente trabajo con 4 arquetipos de relato. Uno es lo que yo llamo el mito fundacional, que vendría a ser pues la historia de los fundadores o la fundadora de la compañía, pues es un relato que se basa en el relato religioso, igual que el cristianismo se ancla en la historia de vida de Jesús de Nazaret, pues la marca Chanel basa su relato de marca en la historia de Gabriel Chanel, ¿no? Y también el otro arquetipo he dicho 4 arquetipos que trabajamos, uno es el mito fundacional, luego están historias de producto, y en este caso lo que hemos visto es que estos arquetipos de relato de mito fundacional o historias de producto han dejado paso a otro tipo de historias y arquetipos de relatos, ¿no? Que son historias de clientes o de consumidores, en los cuales el héroe es el cliente, es el consumidor, es la sociedad, y otras historias de visión, ¿no? En el cual aportamos esa esperanza, esa visión, ese largo plazo a las personas, ¿vale? Luego también otro concepto en el que trabajamos es el del viaje del héroe y cómo pues estos relatos han de transmitir pues ese viaje, ¿no? Y eso en concreto no me voy a extender porque voy a dejarlo ya aquí, pero sí que ver claro cómo este proceso, cómo este momento también lo hemos de concebir como un viaje en el cual nuestros clientes, la sociedad, estamos en un viaje en el cual hemos empezado con una situación inicial en la cual negábamos la realidad, una situación inicial en la cual se ha dado un conflicto gordísimo que nos ha puesto unas pruebas enormes y cómo con mucho esfuerzo, con mucha tenacidad pues, y con mucha fe, con mucha confianza, esperemos y confiemos que seguro que vamos a salir adelante, ¿no? Pero entender cómo todo este periodo en el que estamos es un viaje en sí, en el cual nuestra marca, nuestro producto y nuestro servicio ha de ayudar a una sociedad que está en un viaje para superar un gran trauma, una gran prueba, y nosotros hemos de ser capaces de ayudar a las personas a través de nuestros productos y nuestros servicios. Y entiendo que mucha gente aquí me dice, bueno, Víctor, pero es que claro, muy bonito todo lo que dices, pero es que yo no creo mucho en lo que vendo. Pues en estos momentos en los que estamos, un trabajo fundamental antes de vender nada es entender qué positivo tiene lo que hacemos, lo que vendemos, cómo lo que hacemos ayuda a alguien, a algunas personas en algo mejor. Y luego también una cosa fundamental es el tema del transmedia, es decir, que ser capaces de, una vez tengamos claro ese nuevo relato de ventas que tenemos, de transmitirlo por los diferentes canales, adaptándolo a cada público, a cada canal y generar un nuevo paisaje de relatos a través de nuestros nuevos medios.
he empezado la conferencia explicándoos un poco pues la situación y cómo el cambio, cómo pasé de tener una agenda llena de formaciones presencial a cómo se me cayó de la noche a la mañana, cómo hicimos todo este cambio en modelo de negocio, cómo ahora volvemos a tener otra vez pues toda la agenda llena y estamos esta misma transformación que en nuestro caso, con nuestro equipo, pues hemos sabido hacer. Estoy seguro que todos y todas estáis haciendo, habéis hecho o estáis en proceso de hacer, porque no nos queda otra, estamos en un escenario súper diferente, como hemos visto al que estábamos antes, y eso. Entonces, si os parece bien, como os decía, voy a abrir, bueno, agradeceros a todos vuestro tiempo y vuestra escucha, que sepáis que quien quiera profundizar en temas de storytelling, pues podéis comprar mi libro, pero que no os quiero vender nada, coño, que si no tenéis la conferencia en YouTube o lo que os dé la gana, ¿vale? Pero que quiera más chicha, lo tiene allá, lo digo por si alguien tal. Vale, veo que hay, veo que el chat, que lo tenía desactivado, voy viendo los comentarios que habéis ido dejando. De la situación continua, ¿cuándo crees que la gente se agotará? Muy buena pregunta, no sé quién es Damián. Damián, no te conozco, al menos de nombre, quizás sí que, no sé. Damián, sea lo que sea, muy buena pregunta. De hecho, los clientes con los que estamos trabajando, estamos ya preparando el escenario post-COVID, ¿vale? Y es verdad que todo lo que hemos visto se basa en el análisis que hemos hecho de este último mes, que es muy representativo desde el 9 de marzo, cuando empezó toda la movida esta. Y estoy súper de acuerdo, este tipo de relato ya da síntomas de agotamiento. De hecho, en la última semana ya hemos visto cómo este tipo de relato está dando síntomas de agotamiento. Ahora habremos de encontrar el nuevo relato para el nuevo escenario que se está presentando. El nuevo escenario va a ser de crisis económica, teniendo suerte y dando por sentado que no va a haber otro coletazo, como muchos temen, de la crisis sanitaria. Si realmente se confirma que la crisis sanitaria está totalmente solucionada, lo único que tendremos, bueno, lo gordo que vamos a tener es un escenario de crisis económica. Entonces, todo el relato lo habremos de adaptar a ese nuevo escenario. O sea, es decir, que respondiendo a tu pregunta, Damián, ¿cuándo creo que la gente se agotará de escuchar este tipo de relatos? La verdad es que la gente ya se está empezando a cansar de este tipo de relatos porque estamos pasando a otro escenario. Entonces, a partir de aquí también, pues evidentemente que habremos de actualizarlo a los nuevos tiempos. José Luis pregunta, ¿qué te parece preparar nuestra historia hablando de cuando salgamos del confinamiento? Pues, José Luis, hay marcas que ya están haciendo exactamente esto que planteas, ¿no? Y que están, de hecho, en el ejemplo de Seagrams, lo que hemos visto también un poco es eso, ¿no? Entonces, para preparar el escenario del confinamiento, yo me anclaría una vez más a la metodología del Camino Amarillo, es que al final la tenéis ahí clarísimo, ¿no? Y todo explicado en el Camino Amarillo. Entonces, hay una parte de la metodología del Camino Amarillo que es exactamente entender el dolor del público al cual nos dirigimos, el dolor de las personas, el dolor de tus clientes, sea cual sea el sector en el cual estás, José Luis. El dolor cambia, ¿no? No es lo mismo, pues el dolor expresado o canalizado a través de un sector cambia. Pero lo que hemos de tener en mente es que ese dolor, esa ansiedad, esa inquietud de las personas va a cambiar y va a cambiar. Entonces, para preparar nuestra historia, lo que hemos de tener muy claro es cuál es el momento, es decir, es un ejercicio de empatía total, de olvídate de ti, olvídate de tu producto, olvídate de tu servicio y métete en la mente o en el corazón mejor de tus clientes, ¿no? Y trata de entender ahora en este momento, vale, hace 2 meses era el estar encerrados, ahora incluso hay media España que ya está en un confinamiento más suave, ¿no? No el caso de los que vivimos en Madrid ni en Barcelona, pero hay una parte que sí. Entonces, imagino que esa población que ya ha salido de ese primer estado, pues quizá más que hacerle la vida más cómoda en casa, lo que quiere es sentirse más segura en la nueva etapa, ¿no? Entonces, al final, para preparar ese relato, hemos de irnos a la mente y al corazón de nuestro público en la situación en la cual están. ¿Puedes dar un ejemplo? Ignacio Orcajo pregunta, un saludo Ignacio, de dar un ejemplo de cómo hacer el mismo mensaje en 2 canales diferentes, LinkedIn y Facebook. Al final, básicamente, la mayoría de personas
solemos estar en todas las redes sociales, pero es verdad que en cada red social esperamos un tipo de contenido diferente. Es decir, que si nos conectamos un momento a Instagram, pues vamos a querer más cosas que nos evadan de la realidad, vamos a querer ver cosas más bonitas, paisajes, estilo de vida, etc. En cambio, si nos conectamos a LinkedIn, pues lo que querremos ver más es pues, temas de trabajo, pues, herramientas, tips, enterarnos de novedades, de noticias, etc. Entonces, lo que hemos de tener muy claro es de qué manera podemos adaptar al tipo, el público quizás el mismo, pero adaptar a lo que nosotros como usuarios esperamos de cada red social. Entonces, en LinkedIn pues esperaremos una aproximación más profesional, más de trabajo, y en Instagram pues algo más lúdico, de estilo de vida. Entonces, lo que hemos de tener en cuenta es ese tipo de expectativa que tenemos sobre lo que nos espera en esa red social. Carlos Cabrera pregunta si creo que a partir de ahora decaerá la visita presencial. Mira, justo estas semanas he estado trabajando y hablando con varios departamentos comerciales, haciendo todo el tema del Storyfied Selling, de adaptar los relatos de venta al nuevo escenario este. Y lo que hemos visto es lo que comenta, ¿no? Y que la visita presencial, o sea, yo lo que seguro sea a nivel de formación, que es bastante parecido, en las grandes empresas con las que tengo el honor de trabajar, muchas son multinacionales y que se anticiparon, muchas de ellas, a los gobiernos de Europa, porque como tienen sedes y delegaciones en China, tenían información mucho más veraz y fidedigna de lo que estaba pasando en China y pudieron tomar algunas de ellas medidas más rápidas que los gobiernos, ¿no? Y estas mismas empresas lo que me dicen es que los cambios a nivel de teletrabajo y a nivel de formaciones online y por tanto de visitas también, no todas, pero que va a ser una tendencia ya innegable, ¿no? Y que al final todo esto ha servido como un gran experimento para eso. Y lo que antes era un nice to have, que era pues tienes un curso online o hacemos un Skype si yo no puedo, si estoy, pues que ahora se va a usar más. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Carlos, sí, yo creo que va a decaer la visita presencial, porque de hecho es que viajar, fijaros lo que está pasando con los aviones. Cómo Avianca, la mayor aerolínea de Colombia, viene a ser como la Iberia de Colombia, se acaba de declarar en bancarrota. Y esta es la primera de muchas. Esto va a ser un dominó, porque los gobiernos y algunos van a tratar de mantener estas aerolíneas, pero ¿cuánto tiempo van a poder unas aerolíneas que han basado su modelo de negocio precisamente en hacinarnos? Entonces, un modelo de negocio que se ha basado en esto, ese modelo de negocio no funciona. Entonces, los precios de los billetes de avión, por ponerte un ejemplo, no van a ser los mismos, al menos mientras no haya vacuna. Y va a cambiar totalmente la manera en la cual nos movemos, y en ese escenario pues es bastante previsible, y mi opinión personal, y por lo que me dicen empresas con las que trabajo, es que sí, que va a decaer todo lo presencial en general, y que por tanto hemos de tener más vivo que nunca el tener una web o tener un soporte online, y que no solo sea la web, sino también sea nuestra presencia en redes sociales, etcétera. Catarina Soares pregunta, ha entrado tarde, que le gustó, estoy de acuerdo. Vale, en fin, no hay pregunta concreta. Gracias, Catarina. Tona Codina, un saludo a Tona. Comenta que Trump sería story doing, pero no es más un tema de estilo de relato. Trump tendría que ofrecer medidas concretas, ¿no? Lo pregunto. Sí, Tona, es que al final Trump, la visión que nos dan desde aquí, si sigues directamente su Twitter, verás que la visión, o sus redes sociales, verás que la visión y el relato que transmite es totalmente diferente al relato que nos transmiten los medios de comunicación desde Europa. Al final, todos los medios de comunicación están hiperpolitizados y, como sabemos, no estamos descubriendo nada. Y en el caso de Trump, si ves pues todo lo que comunica él directamente, ha hecho muchísimas medidas muy populistas, como directamente en Estados Unidos han puesto 1.000 y pico euros en las cuentas bancarias de todos los ciudadanos que tienen ingresos de menos de 100.000 dólares al año. Además de que han mandado también vales de comida a gente vulnerable. Es decir, que Trump sí que ha anclado muchísimo su relato en story doing. Y también Trump, más que story doing, es un buen ejemplo de lo que Christian Salmon llama la era del enfrentamiento. Su relato todo el rato se basa en el conflicto, y eso
vende mucho, y no quiero entrar en política europea, pero en política americana vende mucho. Fijaros que Trump intentó dejar de llamarle coronavirus para llamarle el virus chino, y en varias ruedas de prensa le llamaba el virus chino. ¿Por qué? Porque al final lo que está dejando claro Trump es que aquí hay un adversario, es que aquí hay un enemigo, ¿no? Y que es ese enemigo externo, ¿no? Y es un relato basado en el conflicto y también en el story doing. Ángel pregunta, ¿crees entonces que tendremos que enfocar nuestra estrategia de captar la atención del cliente con mensajes de forma visual? Vale, eso sería otra etapa. Estamos en el fondo del mensaje y tú ya me hablas de la forma del mensaje, ¿no? Y yo creo que totalmente, si me hablas del soporte de cuando tú vas a vender con una presentación, totalmente, al final ha de ser algo más visual que sirva para ilustrar lo que estás transmitiendo. Una slide con datos, con tal y cual, no conecta, porque te van a ver como uno más, como un vendedor más, y al final hemos de transmitir un mensaje anclado en datos, sí, pero unos datos al servicio del relato. Esther Martínez pregunta que cada vez que he intentado hacer un relato no deje de pensar, sí, lo del dramatismo, ¿no? Cómo hacerlo más auténtico y menos peliculero. Muy buen punto, Esther. De hecho, tengo en YouTube precisamente un pequeño vídeo que toco este tema del dramatismo, ¿no? Porque no hay nada peor que a un mago le descubran su truco, y eso es lo que pasa cuando nos pasamos de peliculeros. Y los medios de comunicación y las redes sociales pues se pasan de eso, porque lo que vende es eso. Si nos pasamos de peliculeros vamos mal, Esther, porque al final todo lo que estamos hablando hoy, y con vosotros que estáis ahí bueno, pues como yo, en el frente y en la lucha diaria, lo hacemos para generar confianza. Si alguien percibe que estamos inflando el globo, que somos bla, 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 que somos un bluff, no confiará en nosotros, ¿no? Entonces, para eso es fundamental hacerlo auténtico, y para hacerlo auténtico hay que conectar con lo que decíamos antes en las recetas, lo de tratar de ver qué hay auténtico en vosotros, qué hay auténtico en vuestras empresas, qué cosas maravillosas se han hecho. Monse, coaching y terapias. La clave quizá es atreverse a vender como siempre. Hay que pasarse al 100% digital si es posible. Sí, no al 100%, pero que tu negocio pivote alrededor del digital ahora es un must incuestionable, ¿no? Porque, de hecho, es que aunque pasemos a una etapa en julio-agosto en la cual recuperemos pues un poco nuestro estilo de vida de previo a toda esta pandemia, va a ser un estilo de vida marcado por el trauma que hemos tenido, ¿no? Y en ese estilo de vida marcado por el trauma, pues todo lo que se puede hacer por digital, pues como hablamos de las empresas grandes, pues se va a favorecer. Entonces sí, sin duda. Sergio Gutiérrez, ¿cómo llegar con tu mensaje en reuniones en remoto, igual que lo harías en una reunión presencial? Muy buena pregunta, y de hecho esto podría ser un tema para una conferencia otro día. No tengo tiempo de extenderme, es que ahora a las 17:45 me esperan en la Pompeu Fabra en una conferencia CARE y no me puedo extender, pero Sergio, tomo nota de la cuestión y la dejamos para otro día, que haremos otra ponencia en la cual nos enfocaremos en el post-COVID, porque está muy bien visto que esta etapa la estamos superando, aún estamos en ella, y para prepararnos para el post-COVID. Mentir no es honesto, dice Paco Sosa. Saludo a Paco Sosa. No es honesto, y no crees que crear millones de bots que manipulan sentimientos y emociones no es una forma de mentir. Totalmente. Sí. Es que, de hecho, todo el análisis que hemos hecho hemos evitado el contenido que era a través de... Es decir, que hemos favorecido el contenido orgánico. Y totalmente, Paco, es que estamos más manipulados que nunca. O sea, nunca, desde que llevo 7 años en temas de storytelling, había llegado a estos niveles de manipulación en los cuales estamos, y nunca antes había visto algo igual. Entonces, esto es algo acojonante, y a mí se me caen, porque es una manipulación constante, la cual se está usando las emociones de la gente para tratar de hacernos pensar y sentir de una determinada manera, ¿no? Entiendo que aquí hay pues en fin, hay un tema, bueno, hay temas más profundos por detrás y cuestiones que prevalecen, pero sí estoy de acuerdo que estamos... Pero, Paco, lo positivo, es verdad que en política se está usando mucho la manipulación, pero vayámonos a las marcas, porque aquí las que han quedado, las que yo me ha flipado,
son las grandes marcas, son las grandes empresas, son las pequeñas empresas, son los autónomos, las pymes, que al final somos los que estamos sacando adelante este país. Y fíjate cómo ellos, lo que ha funcionado es precisamente todo lo contrario, ¿no? Y no tratar de manipular, sino simplemente tratar de comunicar, tratar de ser auténticos, tratar de ayudar de verdad a las personas. Y yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero por eso me enfocaría en lo positivo y en las marcas que lo han conseguido, pero estoy de acuerdo. Manuel, creo que cogeré una duda más porque os tengo que dejar porque llego tarde a la otra, ¿vale? Cojo, Elena, ¿cómo enfocarías estos meses a las farmacias? Han estado al pie del cañón todo este tiempo, las personas van antes a las farmacias que al médico. ¿Qué más podrían hacer? Hostia, pues es buenísima, Elena. No sé si estás en el sector farma y eres visitadora de farmacias o comercial de farmacias, pero me parece, mira, de hecho esas son las oportunidades narrativas. Cuando trabajamos con clientes siempre buscamos oportunidades narrativas, es decir, temas que nos han tocado o que temas que nos han tocado o que se puedan tocar de una manera diferente. Estoy muy de acuerdo, en las farmacias tienes ahí una mina de oro para reconocer a estos profesionales, y no solo es farmacia, hay muchísimos sectores, por ejemplo, taxistas o conductores de Uber que llevan 2 meses trabajando, 2 meses y pico, trabajando gratis, pagándose ellos la gasolina para trasladar a sanitarios, y ahí hay también un relato, otro ejemplo, igual que las farmacias, de gente, de héroes que han hecho cosas increíbles y que todavía no se los ha reconocido, ¿no? Cojo una última duda y cierro, ¿vale? Si el cliente es el héroe, dice Paco Sosa, no tendríamos que conocer el storytelling del cliente y el nuestro aplicarlo para el tratamiento de las objeciones, sobre todo en la entrevista, sea en el canal que sea. Totalmente. Si el cliente es el héroe, hemos de conocer exactamente, es que al final para conocer el relato de nuestro cliente, el relato mental y el relato, si estamos en un escenario B2B, o el relato de su marca, de su organización, hemos de entenderlo perfectamente, porque la lucha de un profesional es hacer realidad ese relato. Entonces, para hacer realidad ese relato, nosotros hemos de posicionarnos como palancas, como herramientas, ¿no? Lo mismo que hemos visto en los storytelling que han funcionado estos meses. Entonces, siempre hemos de conocer el relato de nuestro cliente y tratar de ver de qué manera nuestros productos o nuestros servicios van a ayudar a hacer realidad o pueden ayudar a hacer realidad el relato de los clientes. Bueno, señores, señoras, os agradezco muchísimo vuestra atención y vuestra participación. Como os digo, en 2-3 semanas haremos una nueva sesión para ver todo este escenario que se está abriendo y tratar de compartir inquietudes. Os digo que la haremos más larga para dejar más espacio al debate y también, de hecho, os pediremos dudas con anticipación para que si alguien quiere pasar sus preguntas antes, os haremos un mecanismo para que podáis expresarlas o verlas de tal manera que se pueda crear un debate aún más fructífero, porque como os digo, este escenario que estamos viendo, nosotros nos apoyamos en Big Data, en el trabajo que hacemos, pero es un cambio tan grande al que estamos, con tantos pequeños cambios en tantos sectores, que abarcarlo todo es prácticamente imposible, y por eso entre nosotros, si queramos una buena comunidad, pues podemos reforzarnos para adaptarnos y para superar con éxito esta gran prueba que nos está tocando superar. Recetas para hacerlo, como hemos visto. No olvidar que aquí lo importante es que como sociedad y como conjunto salgamos adelante y que no es el momento de vender a cualquier precio, sino que es el momento de ayudar a las personas, de ayudar a nuestros clientes a que puedan salir adelante. Así que muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Voy a colgar y voy a cerrar esto a saco, Paco, porque me quedan 3 minutos para entrar al otro lado, así que siento no poder ser más tal, y encantado. A cuidaros, fuerza. Quien quiera más información en mi web, tiene información de productos, servicios, mis redes sociales, o que me escriba o lo que os dé la gana. Yo encantado de estar en contactos. Gracias, cuidaros mucho, mantener la salud, mantener los ánimos, y espero que entre todos, estoy seguro que entre todos vamos a salir de esta como ya salimos de la del 2008. A cuidaros y fuerza a todos.